me ayudaron en este sentido a no rendirme. Me enseñaron a que lo imposible en algún momento es posible si tú te esfuerzas por ello. Hola, mi nombre es Alexandra Álvarez, tengo 25 años de edad. Viajé al estado de Virginia, en la ciudad de Chantilly. Bueno, el programa que yo hice fue Au Pair con APW. Yo siempre he sido una persona que ha querido hacer algo distinto, tomar el concepto de vivir en otro aspecto más allá de un trabajo o de lo tradicional. Aparte de ello, me ha encantado siempre el interactuar con los niños, el aprender un nuevo idioma, y eso me ha movido poco a poco para ir por el camino correcto, y pues APW fue una muy buena opción para mí. Bueno, hay muchas experiencias hermosas que me llevo de ese intercambio. Yo creo que el más principal es haberme retado a mí misma, haber crecido, y no solo en el aspecto profesional, sino en el personal, que muchas veces no nos damos ese espacio para poder incentivarnos a crecer y retarnos. Otro aspecto que me llevo con mucho cariño es el haber creado un vínculo tan grande con otras personas que jamás había imaginado, con personas nativas que me acogieron como miembro de su familia, que me supieron escuchar, supieron apoyarme, y crear ese lazo pese a que yo ya no esté con ellos, inclusive con los niños, es un regalo muy grande que me llevo de corazón. También aprender el idioma, que es excelente para seguir rescatando en ese aspecto esas habilidades propias que a veces dejamos pasar por alto o no nos interesa mucho, pero en realidad es una muy buena opción para aprender y practicar el idioma. Bueno, pienso que es acerca de la cultura. Puede haber en este sentido un choque cultural, incluso con la comida. El día a día pues es algo que uno puede manejarlo, pero el homesick también es una parte que a veces en el inicio no se lo toma muy en cuenta, pero conforme va pasando los días, uno se da cuenta cómo tiene que aprender a manejar esas emociones por uno mismo, porque cuando uno se está ya sola, uno tiene que aprenderse a hacer cargo de sí mismo, y pues claro que puede tener ayuda alrededor, sí, pero todo nace de sí. Entonces es en ese aspecto quizá de cómo haber manejado mis emociones cuando estoy sola en otro país con otra familia, y aparte de eso creo que un poco el sentido de transporte, porque muchas veces escuchamos, claro, puedes manejar, que tuve la oportunidad de hacerlo, pero no sabes cómo es el sistema, si por A o B falla o no puedes obtener el auto, para conocer cómo funciona ya el sistema, en este caso de transporte. Pero eso es lo principal para mí. El reto más grande que enfrenté allá fue el hecho de enfermarse. Bueno, nosotros sabemos que aquí es muy fácil obtener medicación. Vamos a la farmacia y pues pides una medicación y te la dan. Dices tus síntomas y está bien. O inclusive puedes ir al doctor y te ayuda. Claro que tienes un seguro, claro que puedes acudir al seguro, pero cuando son pequeños síntomas, tú tienes que cuidarte y saber cómo hacerlo. Allá no funciona tanto el hecho de farmacias, o no funciona mucho el hecho de apenas te sientes mal, vas al médico. Allá tienen otros mecanismos de cómo tú puedes ayudarte a ti misma, pues remedios naturales, otro enfoque, muy distinto aquí, a la cultura. Es dependiendo de la cultura, obviamente por el país, pero considero que el hecho de haber estado enferma y pese a ello tener que cumplir con mi rol, obviamente de trabajar con ellos, fue un reto grande que me hizo crecer, saber cómo hacerme cargo de ciertos aspectos que quizás aquí eran cubiertos por mi familia, pero allá me obligó a crecer incluso más de lo que ya lo hacía aquí. La enseñanza que yo les dejé allá es una pregunta muy bonita, porque cada día con ellos aprendíamos algo nuevo. ¿En qué sentido? En el sentido de cuando uno se siente que ya no avanza, de cuando uno siente que ya lo va a dejar allá, ya no quiere seguir, no rendirse. Nosotros decíamos, don't give up, keep going. Éramos, vamos, tío, si te sientes, la mentalidad que ellos me transmitían y yo les ayudaba era grandiosa. Siempre tratábamos de ayudarnos en grupo, de ser más empáticos, de poder aprender, inclusive si no es algo que ellos en ese momento iban a necesitar. Un aprendizaje que a ellos les gustaba y bueno, me lo pedían, era las palabras en español. Hacíamos juegos y a ellos les encantaba esos juegos. El hecho de poder ayudarlos, el hecho de ser más independientes. Sabemos que allá pues las familias manejan otro tipo de educación, que es algo muy bueno, es otra ideología que yo la acepté y también la manejé, pero el hecho de ser independientes en ocasiones a ellos un poco les faltaba. ¿En qué sentido? En el sentido de doblar su ropa, en el sentido de saber cómo, incluso en el hecho educativo, yo tuve la oportunidad de estar con un pequeño de 3 años, el cual estaba aprendiendo para ir a preescolar. Entonces, gracias a Dios, aprendió mucho el hecho de colorear, no salirse de la línea, los números, el alfabeto, en este caso la escritura, entonces la perfección de la letra, y fue una experiencia muy grata porque aparte de valores también pude inculcar en su aprendizaje. Es algo muy grande, es algo que yo no pensé que iba a experimentarlo.
en primera persona. Fui muy bendecida por tener una familia que me abrió las puertas y me enseñó. Me enseñaron mentalidad, me enseñaron independencia, me enseñaron a tomar riesgos, a ver más allá de un trabajo, de lo común, de lo tradicional. ¿Y a qué me refiero con eso? Es el hecho de que a veces nuestra rutina se hace tan monótona que nosotros nos aburrimos de ello y perdemos el sentido de la vida. Pero más allá de un trabajo, de los estudios, que es totalmente aceptable porque obviamente es parte de nuestro crecimiento profesional, es vivir, es disfrutar cada momento, es vivir en el presente, es no preocuparnos por el futuro, en este sentido de prepararnos en el presente para trabajar por el futuro, no dejar que las preocupaciones nos llenen la mente y nos gane el miedo y no dejarnos dominar por el miedo. Creo que la mentalidad es un aspecto muy fundamental en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, en cuanto a enseñanzas, aparte de independencia y mentalidad, me enseñaron a apreciar el momento, y el cambio que tuve fue muy significativo, inclusive en la organización, inclusive en el carácter, en la confianza y en estos aspectos que por ello es el objetivo de este intercambio, de crecer. En realidad yo no tengo ninguna queja, han sido un gran apoyo, inclusive cuando ya fui y estuve en Virginia. Fue un gran seguimiento, día y noche pasando, me preguntaban cómo estaba, qué necesitaba, cómo estuvo mi fin de semana, si tenía algún problema. Desde el inicio hasta el final me supieron dar la información y los requerimientos necesarios del acompañamiento para que todo sea exitoso. Bueno, en realidad fue muy rápido. Fue alrededor de unos 2 meses o 2 meses y medio. Y pude tener la oportunidad de tener diferentes entrevistas en ese tiempo y llegó la familia correcta. Sin duda alguna, que lo hagan, que se atrevan a salir de su zona de confort, que traten de hacer algo distinto, traten de aprender, traten de encontrar en otras experiencias lo que es realmente vivir, lo que es realmente conectar con la vida, conocer nuevas personas, que no tengan miedo y que nunca se dejen dominar por el miedo, porque a veces por esa razón perdemos muchas cosas que en realidad son muy significativas para nuestra vida. Les dirían que es una gran oportunidad para abrir la mente, para abrir nuestras propias barreras y tener ese tiempo que a veces nos hace falta para compartir con nosotros mismos, para aprender de sí mismo. Y sin duda alguna es una excelente oportunidad, no solo profesional, sino también personal. Sin duda alguna les recomendaría PW. Es una gran empresa que me ayudó muchísimo en este proceso de ubicación y sobre todo de búsqueda de la familia. Muchas gracias.